la definición propiamente, ¿verdad?, de probabilidad, algunos teoremas de probabilidad generales que se aplican. En cualquier momento se pueden usar esos teoremas, ¿verdad? Incluso cuando ya estamos viendo otro tipo de fórmulas más específicas, muchas de las veces hay que echar mano de esas fórmulas básicas, ¿verdad?, para poder encontrar probabilidades. Es la probabilidad condicional, que ya va más dirigido al comportamiento que pueda tener un evento en particular que condiciona a que otro ocurra. Por eso se llama probabilidad condicional. Eventos independientes, de acuerdo al orden que vamos viendo las probabilidades, la probabilidad condicional deriva en esos eventos independientes, ya que hay probabilidades de eventos que ocurren aun cuando otro haya ocurrido, ¿sí? Entonces, estos son eventos independientes. Reglas multiplicativas son algunas reglas prácticas de uso general en probabilidad para determinar esas probabilidades que estamos buscando. Teorema de probabilidad total es un teorema general ya un poquito más práctico, ¿verdad?, que nos va a ayudar a aplicar lo que es la regla de Bayes, ¿verdad? Muchos los dicen la regla de Bayes, ¿verdad? No, regla de Bayes, al menos. Entonces, estos son los teoremas y las fórmulas, vamos a decir, que vamos a estar aplicando. Bien, empezamos con la definición de probabilidad. Hay que ir comprendiendo algunos conceptos, ¿verdad?, que se van a estar utilizando. Uno de ellos es el espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico, ¿sí? Entonces, en el caso de los conjuntos, que es un tema ahí que a veces se trabaja en lo que es probabilidad, el tema de los conjuntos, a veces en algunos cursos de matemáticas básicas, ahí va ese tema de la notación de conjuntos, de la que habla del conjunto universo. Entonces, para nuestro caso, pues es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico. Se representa por la letra S mayúscula, que corresponde al conjunto universo U de conjuntos, que es como les había comentado, ¿verdad?, de dónde provenían esos términos. Por ejemplo, dice, el experimento de lanzar un dado. Sabemos que al lanzar un dado tenemos 6 resultados posibles, ¿verdad? Que caiga un 1, un 2, 3, 4, 5, un 6. Entonces, el espacio muestral o el conjunto universo de esos resultados, pues es estos números del 1 al 6, que serían 6 números, ¿verdad? Ejemplo 2, el experimento de lanzar una moneda. El espacio muestral, pues es cara o cruz, o sea, ahí no tenemos más que 2 resultados posibles, ¿no? Entonces, mientras que en el dado tenemos 6, en la moneda, pues nada más tenemos 2 resultados posibles. Ese sería un ejemplo así representativo del espacio muestral. El punto muestral es un resultado específico de un experimento, ¿verdad? Viene siendo un elemento de ese conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, el número 1, el número 2 son puntos muestrales, ¿verdad? Y un evento es un subconjunto del espacio muestral o del conjunto general, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son estos conceptos, ¿verdad?, los que vamos nosotros trabajando dentro de lo que es la probabilidad. ¿Cuáles son las características de esos eventos? Bueno, ya vimos, espacio muestral, punto muestral y evento. Características. ¿Qué significa que sea mutuamente excluyente? Bueno, dice, todo individuo, objeto de medición puede ser incluido solo en una categoría
en una determinada clasificación. O sea, únicamente puede ocupar un lugar en una categoría cuando se le clasifica. Por eso se llama mutuamente excluyente. Quiere decir que un evento es sucesivamente, ¿sí? Y cuando son colectivamente exhaustivos, quiere decir que todo individuo, objeto o medición. Recuerden que cuando hablamos en los conjuntos hablamos siempre de individuos u objetos, ¿verdad? Números, se llaman elementos también. Pero aquí también son mediciones. Debe aparecer en alguna de las categorías, o sea, no nada más se limita a aparecer en una categoría, como el mutuamente excluyente, que ese sí va separadito, ¿verdad? Este puede aparecer en una o en otra categoría, ¿verdad? ¿Sí? Por eso dice ahí, en alguna de las categorías. Entonces, son estos dos conceptos que vamos a estar viendo ahí. Y entonces tenemos una definición de probabilidad que se llama probabilidad clásica. Dice, suponga que un experimento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir de h de esas n formas, entonces tenemos una fórmula básica, ¿verdad? Que se llama fórmula clásica, que es igual a h sobre n. Es decir, el número de formas en que puede ocurrir el evento A entre el número total de eventos simples que pueda existir. En este caso sería el espacio muestral. Entonces sería, por ejemplo, el que no sabemos siempre es el de la moneda, ¿no? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que caiga cara? Pues 0.5, un medio, ¿no? Entonces realmente es un evento de dos posibles, ¿sí? En el que caiga un 1 al lanzar un dado, pues sería un sexto, porque es un evento de 6 posibles. Y así de acuerdo a cómo estén definidos los eventos, ¿verdad? Ya nos dice que un evento es un subconjunto, pero pueden ser un solo elemento o el subconjunto puede ser, por ejemplo, si me dice los números pares, ¿sí? La probabilidad de que salga un número par al lanzar un dado. Fíjense bien que tenemos 6 resultados posibles de lanzar un dado, pero a mí me interesa, me puede interesar nada más de que caiga un número par, entonces ahí tendría 3 resultados posibles, porque es el 2, el 4 y el 6. Entonces sería 3 de 6, o sea, 3 sextos, y así sucesivamente, de acuerdo a cómo estén definidos los eventos, ¿sí? Axiomas de la definición clásica. Esto es muy importante que nos vaya quedando claro desde un principio que la probabilidad de un evento A al que vamos a, mientras que en los conjuntos nada más ponemos una letra, ¿verdad? A, B o C. Bueno, en probabilidad tenemos que poner la letra P, que significa probabilidad, y entre paréntesis, ¿verdad? Ponemos la letra del evento. P de A, P de B, P de C, etc. Dice, es la suma de los eventos, de todas las probabilidades que se puedan presentar en un determinado experimento. Por lo tanto, dice, la probabilidad del evento A, esa es una forma general de representar la probabilidad. La probabilidad del evento A es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Quiere decir que todas las probabilidades se van a mover en este intervalo, nada más entre 0 y 1. Probabilidad 0 existe, sí, se puede calcular, ¿verdad? Puede ser que me pida calcular probabilidad 0 y me va a dar un valor, ¿sí? Y la suma de todas las probabilidades no debe ser mayor a 1. ¿Sí? Puede llegar a ser hasta 1. Pero ya 1.0001, o póngale todos los ceros que quiera y luego un 1, no existe esa probabilidad de ser. Es incorrecto, porque también estamos hablando de otra definición de probabilidad, que es con el porcentaje, que se llama de frecuencia relativa, ¿sí? Puedo tener nada más el 100% de ocurrencia de un evento, ya arriba del 100% no. Entonces hay que tomar en cuenta
este primer teorema cuando nosotros resolvamos algún problema. ¿Sí? Si sale arriba de 1, quiere decir que está mal. ¿Sí? Es incorrecto. La probabilidad de cualquier evento es un número entre 0 y 1. Ahí lo está recalcando, ¿verdad? Luego, es lo que les digo, a veces introduce uno símbolos de los conjuntos. La probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. ¿Sí? Y entonces hay veces que los conjuntos no siempre nos los describe con números o letras. Nos lo puedo describir con una oración. Y yo tengo que interpretar eso. Por ejemplo, dice, la probabilidad de todas las mujeres que han sido presidentes de Estados Unidos. Pues, no ha habido ninguna hasta ahorita. ¿Sí? Han sido puros hombres. Entonces ahí, probabilidad del conjunto vacío, o sea, no ha habido mujeres presidentes, pues es igual a 0. ¿Sí? Pero ahí, si te fijas, ya me está dando una descripción. Así me puede dar también los conjuntos, ¿verdad? Entonces, ahí tengo que interpretar yo esa información para convertirla a un número. La probabilidad del evento imposible es 0, así se llama también. Y la probabilidad del evento cierto o del espacio muestral es igual a 1. Aquí está, dice, se aplica cuando el experimento tiene n resultados igualmente probables de ocurrir. ¿Sí? Es el caso de lanzar el dado. Aquí lo tenemos. El espacio muestral es, tengo que definir muy bien yo mi conjunto, ¿verdad? De todos los resultados posibles del experimento. Si me dice, el experimento es lanzar un dado, es la información que me da. Bueno, entonces yo describo, bueno, el espacio muestral es números del 1 al 6, que son los resultados posibles. Y luego ya calculo las probabilidades específicas. ¿Verdad? La probabilidad de que caiga un 1 es 1 de 6. ¿Sí? Probabilidad de que caiga un 2, pues nada más tengo un 2, sería 1 de 6. Y así para todos los números. La suma de todas esas probabilidades me debe dar igual a 1, ¿verdad? Un sexto más un sexto, como todos serían 6 sextos, ¿verdad? 6 sextos es igual a 1. ¿Sí? Luego, aquí está lo que les decía hace unos instantes, ¿verdad? El evento A es, ¿cómo se lee? Decimos, A es el conjunto, ¿verdad? Acuérdense que la llavecita es para indicar el conjunto, y la A debe ser mayúscula, ¿verdad? Entonces, A es el conjunto de todas las X. Esta línea dice tal que o dado que X es un número par. Si te fijas, de alguna forma esta línea me está condicionando, me está restringiendo a ciertos valores. Por eso esta línea se llama condicionante o condicional. A es el conjunto de todas las X, sí, pero X es un número par. Bueno, entonces aquí ya, ok, este conjunto que yo tengo acá, dice, como si fueran todas las X, pues serían todas estas, pero me dice, no, nada más me interesa que sea un número par. Entonces yo digo, tengo el 2, tengo el 4 y tengo el 6. Entonces yo voy a sumar las probabilidades, la del 2 más la del 4 más la del 6, sería 3 sextos. ¿Sí? Entonces sería 3 sextos esa probabilidad, ¿verdad? De que sea un número par. Entonces sería igual a la suma de todos los pesos o probabilidades de sus puntos muestrales. ¿Sí? Entonces, aquí ya tengo yo una probabilidad específica que me está pidiendo de acuerdo a esto. Muy bien. Y luego vamos a ver el experimento. El experimento es este. Se lanza una moneda 2 veces. ¿Sí? Muy bien, pues
mi espacio muestral es que si la lanzo 2 veces, puede ser que obtenga pues las 2 veces cara, ¿verdad? Luego la lanzo 2 veces, puedo obtener una cara y una cruz. Igual, si se fija más, oiga, pero eso es igual. Sí, pero al hacer el primer lanzamiento salió una cara y en el segundo lanzamiento salió una cruz. Luego, en el primer lanzamiento fue al contrario de acá, ¿verdad? Sí. Salió una cruz y luego en el segundo una cara. Y también puede ocurrir que las 2 veces que yo lance la moneda salga las 2 veces cruz. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos resultados posibles tengo? 1, 2, 3, 4. Aunque son por pares, ¿verdad? Por eso se llaman eventos, ¿verdad? Entonces, aquí están triples. Entonces, la probabilidad de doble cara es un cuarto. Cara, cruz, un cuarto. Cruz, cara, un cuarto. Doble cruz, un cuarto. La suma de todas ellas me da igual a 1. Ahí se cumple ese teorema. Luego, eso es en el caso de que sean las 4, ¿verdad? Pero acá me dice, a ver, el conjunto A es el conjunto de todas las X. Condición, que X contiene al menos una cara. Miren, en probabilidad es muy común que nosotros tengamos que interpretar, a ver, ¿qué me quiere decir? Dice, contiene al menos una cara. Al menos quiere decir mínimo una cara. O sea que puede contener de una cara para arriba. ¿Sí? Entonces aquí tengo. Aquí entra esta primera, ¿verdad? Este primer evento porque es, obviamente, pues es 2 veces cara. Entonces, pues, como dice al menos una, o sea, aquí obviamente entra de lleno, ¿no? Pero al menos una, aquí tengo una. Cara cruz. Y luego acá tengo otra. Cruz cara. Entonces tengo 1, 2, 3 eventos en los cuales puedo obtener yo una cara, ¿sí? De acuerdo a esta condición, ¿verdad? Entonces ya sumo esos 3, las probabilidades de un cuarto más un cuarto más un cuarto. La probabilidad de que contenga al menos una cara va a ser igual a 3 cuartos, ¿sí? Entonces ahí estoy trabajando ya con esta condición, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Sí se va entendiendo hasta ahorita, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, profesor. muy bien. Luego tenemos otra definición, ya veíamos, es parte de la definición clásica, ¿verdad? La definición empírica pues, es muy similar, ¿verdad? O de frecuencia relativa. Dice, si un experimento puede tener como resultado cualquiera de n diferentes resultados igualmente probables, y si exactamente n minúscula, de estos resultados corresponden al evento A, entonces la probabilidad del evento A es P de A es igual a N sobre N, o sea, número de casos favorables entre el número de casos totales, ¿sí? Entonces, esto ya es una probabilidad dirigida, ¿no? A cierto evento específico, ¿sí? Que me interesa a mí determinar, ¿sí? Pero siempre es, si se fija, en lo general es lo mismo, ¿verdad? El número de casos favorables o el número de elementos o eventos sobre N, ¿sí? Entonces, para diferenciar un poco ahí respecto al anterior, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver estos ejemplos. Dice, experimento, se toma al azar una letra del alfabeto, suponiendo que sea de 27 letras, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de obtener una vocal? Ese sería nuestro evento, ¿verdad? El evento A. Le dijimos que el evento puede ser un subconjunto, o sea, no nada más un solo elemento, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese subconjunto dice, bueno, ¿cuántas vocales existen de acuerdo, ¿verdad? A nuestro lenguaje? Es
5, ¿verdad? Entonces, sabemos que son 5, pero también el evento puede estar descrito como el conjunto de todas las X, tal que X es una vocal, o sea, es como si lo tomáramos de acá, ¿no? O sea, entonces sabemos que son 5, entonces la probabilidad de obtener una vocal pues va a ser igual, casos favorables, ya sé que son 5, ¿verdad? Sobre casos totales, 27, entonces mi probabilidad sería 5/27avos, ¿sí? Entonces ya es un poquito diferente, ¿verdad? Pero si se fijan en lo general, en lo amplio, pues es lo mismo, ¿no? Muy bien. Y luego vamos a ver algunas probabilidades que llamamos teoremas de probabilidad, reglas aditivas. Esta es una regla muy importante que se usa mucho en probabilidad. ¿Sí? Bien. Eh, dice, si A y B, bueno, podemos llamar ahí con un número, ¿no? El teorema. ¿Sí? Si A y B son cualesquiera de dos eventos, que estamos hablando específicamente de dos eventos, entonces la probabilidad de A, ¿qué significa este símbolo? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo lo digo yo aquí? Probabilidad de A, ¿no se acuerdan de ese? Unión. Unión B o unión de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Acuérdense que estamos hablando de dos eventos, yo debo conocer esas dos probabilidades, ¿verdad? Menos, le voy a restar la probabilidad de A y luego la U hacia abajo, si está al revés, ¿cómo se llama? No se acuerdan. Intersección, ¿sí? Entonces, si yo esta fórmula la represento por medio de conjuntos, ¿verdad? Acuérdense que el rectángulo, ¿verdad? El rectángulo general representa el conjunto universo, ¿sí? Y luego ya los círculos, pues ya representan los conjuntos que están dentro de ese conjunto universo, ¿sí? Para nuestro caso, el rectángulo es el espacio muestral, ¿sí? Y estos conjuntos que están dentro de ese espacio muestral pues vienen a ser los eventos. Por eso dice aquí A y B como dos eventos, cualesquiera, ¿verdad? Cualesquiera, pues es que es una regla general, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la unión de dos conjuntos A y B es igual a la probabilidad de A, hablando de probabilidades, más la probabilidad de B, menos la probabilidad común. ¿Cuál es la intersección? Esta parte, ¿no? Esta que está así como con cuadritos. Esa es la intersección cuando hablamos de conjuntos. Entonces, tenemos que restarle esa parte, porque si no nuestra probabilidad no va a ser objetiva, no va a ser correcta. Porque yo estoy sumando la probabilidad de los dos y le debo restar la intersección para que no se me repita valores, ¿no? Entonces, esta es una regla general que vamos a estar trabajando. Bien, luego tenemos, es un corolario, es algo que se deriva de otra, ¿sí? Regla aditiva especial. Si A y B son mutuamente excluyentes, fíjense bien, si son mutuamente excluyentes, quiere decir que no tienen nada en común. ¿Sí? Este de alguna forma pudiéramos decir que sea colectivamente exhaustivo, porque comparten un área, ¿verdad? Pero puede ser el caso de que no comparta nada. Entonces aquí yo usaría estos símbolos, ¿ok? Pues el A está muy aparte del B, no tiene nada en común. Por eso se llaman mutuamente excluyentes. Entonces, cuando ocurra eso, quiere decir que yo voy a usar esta regla.
Pero ojo, aquí estoy hablando nada más de dos probabilidades, porque hay problemas que yo voy a trabajar en donde nada más tengo dos probabilidades, pero va a haber otros en donde yo voy a tener más de dos probabilidades. En ese caso, pasamos al corolario 2, que dice que cuando tengo más de dos eventos, ya no los voy a llamar A y B, ya los puedo llamar con un subíndice. A, subíndice 1, A2, hasta AN. Si son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, cada quien tiene su propio valor ahí. Entonces, la unión de todos ellos va a ser igual a la suma. Por ejemplo, yo voy a calcular la probabilidad del evento A1 y lo que obtenga la voy a sumar a lo que obtenga de A2 y lo voy a sumar y así sucesivamente. Acuérdese que, aunque sean varios eventos, siempre se debe cumplir de que sea entre 0 y 1, ¿verdad? Las probabilidades, ¿sí? O sea, no debe rebasar el 1. Y cuando estos son mutuamente excluyentes, que es similar a esto. Pueden llegar, por ejemplo, a no ocupar todo el espacio muestral, ¿verdad? Y en el caso de que sean colectivamente exhaustivos, entonces la unión de todos ellos sí pueden llegar a ocupar todo el espacio muestral y entonces la suma de todos ellos pues va a ser igual a 1, ¿sí? Entonces ahí se va a cumplir eso, ¿no? De que sea igual a 1. Entonces tenemos esos casos, ¿no? Que se puedan presentar. Aquí tenemos representado en el cuadro esos famosos diagramas de Venn, ¿verdad? Para los conjuntos. Colección, acuérdense que un conjunto así es llamado también colección, ¿verdad? Colección mutuamente excluyente. Tenemos A1, A2, A3, todos con su probabilidad, ¿verdad? No hay intersecciones entre ellos. O sea, no comparten nada, cada quien tiene su propio valor dentro de un espacio muestral. Si pueden observar ustedes, pues generalmente este tipo de eventos no cubren todo el espacio en azul, ¿verdad? Quedan huecos, vamos a decir, quedan partes ahí. Entonces, ¿qué pasa con una colección colectivamente exhaustiva? Bien, aquí tenemos que estos eventos, ¿verdad? Sí comparten, ¿sí? ¿Se fijan? Pero aparte, hay otros eventos que ocupan, por ejemplo, este rectángulo negro está ocupando todo ese espacio. Y no importa, o sea, aparte de que está tomando una parte de A9, que es todo lo azul, pues también toma una parte de A3, de A1, incluso de A4. ¿Sí? Igual esta. Si se fijan, quiere decir que aquí un evento aparece en alguna de las categorías y acá arriba no. Acá están todos excluyéndose, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, este toma parte de este y de este también, este de estos dos, este A8 de este y de A5, entonces entre ellos están siendo colectivamente exhaustivos. Aquí está, lo que es una partición del espacio muestral S. Fíjense, aquí son mutuamente excluyentes porque cada quien tiene su propia probabilidad o ocupa su propio espacio, pero son colectivamente exhaustivos también porque entre todos ocupan todo el espacio muestral, ¿sí? Ese es un, estos son mutuamente excluyentes, pero también pueden llegar a ser colectivamente exhaustivos si llegan a ocupar todo el espacio muestral, ¿verdad? Ese es el caso que tenemos ahí. Ahora sí vamos a pasar a probabilidades específicas, ¿verdad? Usando estos teoremas.
Yo les comento así, hago un paréntesis aquí, ¿verdad? Porque ya en la plataforma, eh, terminando la clase, termino de subirles un material y una actividad para resolver de probabilidades. Yo les voy a subir, bueno, la presentación, ¿verdad? Que estamos viendo, un formulario que yo elaboré de acuerdo a lo que hemos estado o lo que vamos a ver nosotros aquí, un formulario y un problemario que se va a resolver. Algunos de los ejercicios, por ahí le puse yo así a mano el resultado, porque yo entiendo que sobre todo estos tipos de problemas de probabilidad se prestan mucho a cuestiones ambiguas, que a veces creemos que es una cosa y lo entendemos así, ¿no? Entonces, por eso yo les apoyé ahí con los resultados a los que deben llegar, ¿sí? Para que esta primera parte, pues, de la probabilidad la puedan hacer así. E irnos orientando con cierta certidumbre, ¿no? De no estar eh, moviéndonos un poquito ahí de lo que es el tema. Entonces, ahí va a estar pues ese material, ¿sí? La probabilidad de que Paula apruebe matemáticas es 5/9, es un problema determinado ahí, ¿verdad? La probabilidad de que apruebe inglés es 4/9 y la probabilidad de que apruebe ambas es 1/3. Entonces, si se fijan ahí me está dando 3 probabilidades. Dice, una que es que apruebe matemáticas, 5/9. La segunda, que apruebe inglés, 4/9. Y también me dice, y de que apruebe ambas es 1/3. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe al menos uno, ¿no?, de los dos cursos? Entonces aquí está la interpretación que yo les decía. O sea, de acuerdo a la información que me está dando el problema, yo debo hacer una interpretación de qué es lo que voy a determinar, ¿sí? Fíjate, esta de matemáticas y esta de inglés, para mí son las probabilidades A y B, ¿sí? Entonces, esta tercera que me da dice que apruebe ambas, ahí está la clave del símbolo que voy a interpretar yo para A y B, ambas. Y luego acá dice al menos una de las dos, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. A partir de la fórmula, ¿sí? Acuérdense que estábamos viendo las fórmulas. Esta regla aditiva es, acuérdense, la característica es para dos eventos, ¿sí? Entonces, cuando es para dos eventos, A y B, entonces aquí estamos nosotros. Claro, aquí yo le puedo poner la letra M, significa de matemáticas, ¿verdad? Y la letra I, inglés, pero puedo ponerle A y B, siempre y cuando pues yo nada más ponga aquí abajo, P de A es igual a la probabilidad de que apruebe matemáticas. P de B es igual a la probabilidad de que apruebe inglés. O sea, yo tengo que definir esos eventos, ¿verdad? Para no revolujarme a la hora que estoy haciendo los problemas, ¿no? Entonces aquí uso yo esta regla aditiva, ¿verdad? Al menos uno significa la unión, ¿sí? Al menos uno. Y de que apruebe ambas significa A y B. Fíjese bien, ustedes se van a encontrar por ahí algunos, porque bueno, ahora con internet y todo eso, pues ve uno ejemplos y a veces no aparece ese símbolo, sino aparece como si fuera un producto, MI, significa lo mismo, ¿sí? Nada más les hago esa aclaración. O sea, algunos autores de libros no ponen la intersección, ponen M por I. Ahí significa que está hablando de las dos, ambas.
Entonces, para nuestro caso es, cuando diga al menos 1, significa que ahí entra la unión. Entonces, lo que voy a calcular es la unión. Por eso es que es la sustitución directa. ¿Sí? Entonces, aquí sería la unión de M e I es sumar la probabilidad de M, que son 5 novenos, más la probabilidad de I, que son 4 novenos, y le resto la probabilidad de ambas, de la intersección, y eso me va a dar 6 novenos. Entonces, ahí es la probabilidad que estamos buscando, haciendo uso de esos teoremas. ¿Sí? Ese es lo que representa, pues, para nosotros en símbolos. Vamos a ver este otro ejemplo. Las probabilidades de que un cliente adquiera un auto de color rojo, blanco, verde o azul son 0.09, 0.15, 0.21 y 0.23 respectivamente. Si se fijan, me está dando probabilidades para adquirir un vehículo de cada color, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente dado adquiera uno de estos, un auto de estos colores? ¿Sí? Bien. Ya tengo yo, si se fijan, ya tengo definidas las probabilidades de acuerdo al intervalo que vimos en uno de los teoremas, ¿verdad? De hecho en el principal, ¿no? Entonces, como cada color tiene su propia probabilidad de ser elegido, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a, ¿verdad? Entonces, su probabilidad es seguridad, no la comparte con ninguno, ¿verdad? Entonces, ese sería un ejemplo del otro teorema, ¿sí? Del teorema de la unión. En este caso, mutuamente excluyentes, porque no llegan a cubrir el espacio muestrado. Bien. Sería, ¿qué pasa para 3 eventos A, B y C? Que puede ser que nada más tenga 3. Bueno, pues ahí todavía podemos nosotros aplicar esto de la notación de conjuntos, ¿verdad? La intersección de A, B y C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C, menos la probabilidad de A intersección B, o sea, lo que tengan en común A y B. Y luego, menos la probabilidad de A con C, y luego menos la probabilidad de B con C. O sea, si se fijan, le resto la que tengan entre ellos para que no se me eleven mucho mis números y se dupliquen, ¿verdad? Y al final hay un área pequeñita que es común de los tres, que es la intersección de A con B y con C. Esa sí se la tengo que sumar, porque si no yo les estaría quitando un poquito a cada uno y no me daría el resultado correcto. Entonces es un poquito extensa este teorema, ¿verdad? Pero es importante cuando menos que lo conozcamos, porque se pudiera presentar en alguna ocasión. Es muy raro que se dé, pero sí es posible. Ahí está. ¿Verdad? Las tres. Y ahí vamos quitando, ¿sí? De una y de otra acá en la parte de abajo, ¿verdad? Que va indicando. Siempre están sumando las tres, ahora le quitamos una, ahora le quitamos las dos y le quitamos las tres, pero va a quedar esa parte ahí, entonces
sumarla, ¿sí? Para que al final dé correcta nuestra probabilidad. Ese es un teorema hay que conocer. Luego hay otro teorema que son los eventos complementarios. Es decir, si A y A, esta comita significa complemento. Son eventos complementarios, quiere decir que la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento es igual a 1. ¿Sí? Aquí se considera, ¿verdad?, que a partir de conocer yo, por ejemplo, la probabilidad de A, lo contrario, probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de no ocurrencia, ¿verdad?, pues es el complemento. Entonces la suma de los dos me debe dar 1. ¿Sí? Entonces, ese es un teorema muy, muy importante. Vamos a regresar al ejemplo de Paula. Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que no apruebe ninguno? ¿Mm? Entonces, habíamos dicho que eran 6/9 de que apruebe, ¿verdad? Al menos uno, la unión. Bueno, pues entonces tenemos aquí para leyes con probabilidades complementarias, ¿verdad? La probabilidad, puedo tener, este se llama ley de Morgan, porque agrupa, por ejemplo, esta, dice, o sea, sería lo mismo que el complemento de M haga intersección con el complemento de I, siempre y cuando la probabilidad de M con la unión de I sea el complemento, o sea, lo contrario de no ocurrencia. Entonces, ¿cómo le hago para...? Aquí es muy simple. Ya habíamos dicho acá, ¿verdad?, que la suma de los dos es igual a 1. Entonces, si yo ya tengo 1, vamos a decir el positivo, ¿verdad? Era 6/9. Entonces, para obtener el complemento, a 1 le resto el que ya tenía, ¿verdad? Y eso me va a dar igual a 1/3. Entonces, eso es tan simple, es la ley complementaria. Lo puedo yo indicar así, esto sería para nuestro caso, ¿verdad? Esta es la unión de que ocurra y esta es lo contrario, ¿verdad? El complemento. El complemento de la unión sería 1 menos la probabilidad de 1. Entonces ahí nada más restarle x. Aquí está, en este diagrama, esquema, ¿verdad? M unión I, al menos 1. Ya les había dicho, ¿verdad? Para la unión, al menos 1. Ninguno, pues de este mismo, el complemento, que es igual, ahí está la ley de Morgan, ¿verdad? O sea, para aplicar esa ley pues, tendría que ser lo contrario aquí. Pero ya nosotros lo entendemos mejor de esta manera. Si la que obtuve es la unión, pues el complemento lo pongo nada más afuera de esa unión y ya me va a dar el valor que yo estoy calculando. Aquí está la ley representada, ley de Morgan. Esta es la unión y lo que está afuera es el complemento. ¿Sí? Si se fijan ya, lo de afuera pues ya abarca toda esta área, ¿no? Porque el espacio muestral es igual a 1, entonces todo lo que está fuera de los círculos. Muy bien. Esos son algunos ejemplos. Si se fijan, salvo la regla aditiva, que hay que tener cuidado ahí de cuanto a la redacción, ¿verdad? Cuando tengo dos eventos, ya sé que voy a usar esa regla. Las demás pueden ser calculadas con h sobre n, ¿sí? Y desde luego usando la regla complementaria, ¿sí?
Y luego ya pasamos a lo que son probabilidades más específicas, porque ya tenemos una fórmula, ¿verdad? Más precisa, como esta primera que es la probabilidad condicional. Dice la probabilidad condicional de B, dado que A o dado A, que se denota por probabilidad de B dado A, ¿sí? Ya vemos